Entonces vamos a dar inicio a nuestra clase del día 21 de abril del 2019 de Fundamentos de Programación con el tema de abstracción del diseño. ¿Me confirman si se puede ver la pantalla? Sí, profe. Listo. Cuando hablamos de extracción, realmente ese concepto nos lleva por allá a otra área, al área, por ejemplo, del arte, de las humanidades, pero acá nosotros vamos a tratar de ver la abstracción en dos momentos específicos. Entonces, durante esta clase tenemos que hacer unas definiciones acerca de las funciones, vamos a conocer un poco más de las funciones y luego hablaremos del tema centro de la clase del día de hoy, que es la abstracción. No podemos hablar de abstracción sin tener en cuenta los dos temas que están arriba y por esa razón están organizados así en esta pequeña agenda. Entonces, lo primero que vamos a ver son las funciones como ciudadanos de primera clase. Entonces, en programación funcional, el elemento clave y el primer día, lo que empezamos a ver nosotros fueron funciones. Ese es el elemento clave de la programación funcional. Pero la definición de función que nosotros tenemos, uno la puede considerar como una caja negra, ¿sí? En esta caja negra hay una entrada, hay un procesamiento, no sé cómo lo hace. Resulta que eso lo hacen los estudiantes de Fundamento de Programación de primer semestre. Hacen algo aquí, ellos escriben algo aquí, que cuando este número entra, y yo ya estoy empezando a hablar de números, entonces ya se van dando cuenta que necesito unos elementos de entrada. Entonces, cuando ese elemento ingresa a la función, que pareciera o puede verse como una caja negra, siempre esa función arroja una salida. Esto es lo que hemos visto desde el primer día de clases. Pero durante nuestras clases hasta el sol de hoy también hemos visto otros elementos principales que tienen que ver con la programación funcional. Primero, las funciones que hemos aprendido nosotros a construir no tienen efectos colaterales o laterales también le llaman. Es decir, acá en mi gráfico, yo tengo la función que recibe un elemento del conjunto de los numéricos, arroja o retorna un valor del conjunto de los numéricos, pero durante su ejecución, durante su procesamiento, hizo la modificación de una variable. Entonces, declaró una variable dentro de la función, se modificó una, se modificó dos, se modificó tres veces. Eso hace que se pierda un concepto particular, que es el de transparencia referencial local, que hemos visto antes. Nuestras funciones también hemos aprendido a hacerlas sin que consideren variables que están por fuera de la función. Por ejemplo, acá en mi gráfico, yo he puesto que hay una declaración de una variable z y que también hace parte del procesamiento que hace mi función. A esto, ¿cómo le llamamos nosotros? Pérdida total de la transparencia referencial. Es decir, viola ese principio de la programación funcional que llamamos transparencia referencial. Entonces aquí tenemos lo que no se debe hacer, es decir, no debe haber una función que considere una variable que esté por fuera, no debe haber una función en el paradigma funcional que declare una función, una variable dentro de la función y la modifique n veces, eso no debe pasar. Y lo tercero que no debe pasar es que esa función tenga como una memoria, recuerde cosas o tenga como un estado. Entonces, el número de veces que yo he ejecutado esa función, entonces lo almacena una variable. No, eso sería una forma de mantener el estado de la función. Entonces, estas cosas en programación funcional están prohibidas. Si usted hace una función como esta, que tenemos acá en nuestro gráfico, sería perfecta para la programación funcional, el paradigma de programación funcional. Entonces, aquí voy a hacerle una pregunta a alguno de ustedes. ¿Se alcanzan a ver este cuadro, el primer cuadro arriba a la izquierda? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que dice ahí? Vamos a ver si Cero o más bien argumentos, comprenden. ¿no? Exacto. Eso lo que quiere decir es cero o más argumentos. Y ese cero o más, ese O,
está superado con un simbolito que hemos utilizado mucho en clase. ¿Cómo se llama ese simbolito? Pipe. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Una pipe. Pipe, ¿cierto? Esa sería la tubería, pipe. Entonces, si su función tiene 0 o más argumentos, bien, va por buen camino su función. Si retorna, porque toda función debe retornar algo, en este caso retorna el 25, no sé qué operación se haga dentro, pero ya retorna el 25, vamos por buen camino. Entonces aquí por eso están los sellos de vamos bien. Ahora, también hemos hablado de que hay diferentes conjuntos que permiten ser pasados como argumentos a las funciones. Uno de ellos son los números. Entonces tenemos un conjunto de los numéricos que si uno ve en detalle, si uno pudiera ampliar dentro y mirar dentro de ese conjunto, también encontraría decimales, encontraría enteros, pero en general llamamos a ese conjunto el conjunto de los números. ¿Listo? Otro conjunto son los booleanos. Este conjunto tiene solamente 2 elementos, true o false. Entonces todos estos elementos que están ahí permiten ser pasados como argumentos en las funciones. ¿Cuál otro conjunto conocen ustedes? De las cadenas. Cadenas. ¿Cuál es uno a la vez? Booleano. Booleano String. ya lo mencionamos, ¿cierto? Los números, las cadenas, todo string, ¿cuáles otros? Faltan ahí muchísimos más. ¿Cuáles otros? ¿Cadenas? Cadenas, digo. sí. ¿Cuál otro? Estructuras. ¿Listas? Listas. Las listas, Vectores. Estructuras. Vectores. vectores, estructuras, todos esos conjuntos yo los puedo pasar a una función como parámetro o como argumento. Y en nuestras funciones, las que hemos visto hasta ahora, cuando yo hablo de un elemento de un conjunto, entonces se produce, la función hace algún procesamiento, una operación y retorna otro elemento que pertenece a alguno de esos conjuntos que ustedes mencionaron. A eso nosotros les llamamos dominio y codominio. ¿Listo? Esto es como para hacer un repaso muy rápido de lo que hemos visto hasta ahora, porque no se nos puede olvidar en esta clase y durante todo este curso. Entonces vamos a ver una definición acerca de qué es ser ciudadano de primera clase. Entonces normalmente, ustedes ven en la literatura hay veces le ponen nombres a las cosas. Por ejemplo, cuando se dice objetos de primera clase, tipos de primera clase, se refieren a lo mismo. Y cuando se menciona de ciudadanos de primera clase, se refieren a lo mismo. Cuando uno habla de un ciudadano es porque uno está considerando el mundo de la programación funcional. Porque un mundo, porque hay muchas cosas que hay que tener en cuenta para pertenecer a ese mundo de la programación funcional. Entonces, ¿qué debe cumplir un elemento? Oiga bien el término, un elemento, para que sea considerado de primera clase. Entonces, un tipo o un elemento de primera clase es aquel que puede ser asignado a una variable, puede ser pasado como argumento, puede ser retornado o puede ser parte de otros tipos de datos. Cuando yo menciono tipo de datos, también es una forma de decir conjunto, ¿cierto? O elemento. Entonces vamos a ver cada una de esas características para definir o para saber si las funciones efectivamente son ciudadanos de primera clase o son tipos de primera clase. Entonces, dice, para ser de primera clase puede ser asignado una variable. Entonces acá les he puesto unos ejemplos. Hay una variable que se llama num. En ella tengo almacenado el valor de 12. Tengo una variable que se llama boolean y en ella tengo el valor de true. Tengo una variable que se llama string y en ella tengo almacenado la cadena que dice hola. Tengo una variable que se llama vec y dentro tengo un vector, que es un tipo de dato compuesto y dentro tiene 2 enteros, el 2 y el 2. ¿Será que yo puedo asignar una función a una variable? ¿Qué creen ustedes? ¿Lo hemos hecho antes? Sí, señor. Sí. Entonces, el ejemplo más común es este, ¿cierto? El que les he puesto en la parte derecha, en el cuadro un poco más oscuro
o morado. Entonces tengo la función A. Realmente lo que estoy haciendo es declarando una variable que se llama fun A y dentro estoy almacenando una función. Entonces una función sí puede ser asignada a una variable. Y nosotros en este curso hemos visto dos maneras de hacerlo, ¿cierto? Estas son las dos maneras o las dos formas que tenemos para crear funciones que son almacenadas en una variable o que son asignadas a una variable. Lo único que hemos aprendido últimamente es, en lugar de usar el var, usamos const. Y entonces ahí uno empieza a pensar que ese const se refiere a que las variables no pueden ser modificadas una vez sean asignadas. Entonces esa es la explicación del por qué usar const para poder declarar las funciones. Listo, la segunda característica. La primera ya le podemos dar check. Esa la cumplen las funciones a cabalidad. Ahora, la segunda. Puede ser pasado como argumento. Entonces, miren el primer ejemplo. Yo tengo dos funciones, función A, función B, que están almacenadas en una variable, cada una en una variable. Luego tengo una variable que se llama num, en la cual yo he almacenado el valor de 12. Y cuando invoco la función A o la función B, paso como parámetro de esa variable. Entonces, los números, los booleanos, las cadenas de texto, las listas y los vectores son ciudadanos de primera clase. ¿Cierto? Hasta este momento son ciudadanos de primera clase porque ellos también pueden ser asignados a una variable y pueden ser pasados como argumento. Entonces, si ustedes notan, acá yo estoy pasando el 2 es un elemento del conjunto de los enteros y yo lo puedo pasar como argumento de la función A o como argumento de la función B. Y si no es así, pues puedo pasar la referencia que está en la variable num. ¿Preguntas hasta este momento? ¿Preguntas? Pues no, no, señor, por mi parte no. Listo. Entonces, en la parte derecha he puesto otro ejemplo para poder responder a esta característica de los ciudadanos de primera clase. Puede ser pasado como argumento. Entonces yo, en la parte derecha, en el cuadro derecho, he creado dos funciones. Esas dos funciones hacen cada una una operación totalmente distinta. Pero cuando yo las utilizo, cuando las invoco, yo puedo pasar la función como argumento. Si la alcanzan a ver en el cuadro, ¿cómo llamamos nosotros esto? Antes, ¿cómo lo llamábamos nosotros? ¿Y cómo lo llamamos de aquí en adelante? ¿Cómo se llama esto que tengo acá? La ¿Recursión? invocación. ¿Recursión, seguro? Ah, no. No, porque no es la ¿Cómo misma se llama? función. ¿Cómo se llama esta operación que estoy haciendo acá? La capacidad que tiene la función de poder pasarse como parámetro de otra, como argumento de otra. No, ni idea. Llamado a la función. Composición de funciones. Mucho ojo porque eso salió en el parcial. Ahí los veo un poquito quedados. Esto es composición de funciones. Yo tengo una función, la función A, que primero se ejecuta con sus dos parámetros y el resultado se ejecuta con la función B. Es decir, la función B debe esperar a que se ejecute la función A para poder resolver su operación. Eso se llama composición de funciones. Mucho ojo porque eso salió en el parcial y muchos se quedaron ahí pegados, quizás leyendo más de una vez la información. Esto es un concepto que nosotros ya teníamos, composición de funciones. ¿Sí lo recuerdan? Dime. La primera que se ejecuta es la función B. Pues depende de cuál de las dos ejecuciones estés hablando. Si es de la primera, entonces primero se ejecuta la función A con el parámetro num y 2 y cuando ella retorne su valor, en este caso sería alguno de los compañeros, ¿cuánto le da esta ejecución de F de fun A? 14. 14, entonces fun B
Yo la utilizaría o invocaría con el resultado que da FUNA y sus parámetros, coma 2. Dos. ¿Cuánto da FUNB? 28. Profe, una pregunta. Ah, Por ejemplo, si yo cambio el FUNA por momento, FUNA num, por num y el número 2, o sea, hago una suma con num y el número 2, ¿eso qué efecto crearía? Había una pregunta que era al respecto de eso, pero no la había entendido muy bien en el parcial. Era como efecto colateral, creo que era. no. Posición de funciones. No, pero a la hora de cambiar la función, porque la función hace una suma, ¿cierto? Entonces, Sí, si yo en vez señor. de poner la función hago la suma que es num más 2, eso crearía como un efecto, También sigue siendo una composición. También sigue siendo una composición. pero dentro del paradigma funcional era un efecto colateral, que era a la hora de cambiar, que no afectaba mucho si se cambiaba la fórmula, creo que era. Pues yo creería que para responderte efectivamente, porque no entiendo mucho la pregunta, el jueves a primera hora vamos a hacer un ejercicio de llevar las preguntas. Si quieres, le tomo una captura a la pregunta que más difícil te dio y la socializamos en clase. ¿Listo? Listo. Pero en lo que hemos visto hasta ahora, a esta operación que estamos haciendo aquí, se le llama composición de funciones. Mucho ojo porque al principio de clase, de nuestras clases, había un ejercicio de que ustedes buscaran información acerca de los dominios, los codominios de una función, cuándo una función es inyectiva, cuándo es sobreyectiva. Y creo que muchos ya hemos olvidado acerca de esa información. Entonces, les recomiendo volver a hacer un repaso. Entonces, en este caso, para continuar con la clase de hoy, una función puede ser pasada como argumento. ¿Sí? En este caso lo estoy haciendo acá, en este ejemplo, en la parte derecha. Así como dice el compañero Luis, también pudiera, en lugar de pasar FUNA, se podría pasar num más 2 y seguiría siendo una composición. La composición de la función FUNB y la operación suma que tiene como parámetro. ¿Listo? Profe, dentro, o sea, solamente poniendo como argumento num más 2, sigue siendo una composición, o sea, sin la función. Sí, es una composición de funciones y hoy creo que vamos a ver por qué es una composición de funciones. Más adelante te voy a explicar Bueno. y vas a entender por qué sigue siendo una composición a pesar de que no se llame otro. Lo que sucede es que el más opera como función, ¿no? Internamente, ¿no? E internamente ya debe operar como una función. Listo, gracias. Entonces, la otra característica para conceder a un tipo de primera clase es que ese debe ser o puede ser retornado. Entonces, las variables, los enteros, los booleanos, son ciudadanos de primera clase. Este tipo de programación ya lo habíamos hecho. Tengo la función set, recibe dos parámetros. Dentro de la función, crear una variable local, se llama num, y retorno que esté en num, perdón. ¿Cuánto les da a usted esta invocación de la función? 12. ¿Cuánto? 12. 12. Esa función siempre da 12, ¿cierto? No importa los parámetros que yo le paso. 12. Ahora, ¿será que puedo retornar una función? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo, profe? No la escuché. ¿Será que uno puede retornar una función? Sí, no. Porque la idea es que estamos buscando, ¿cierto? Yo les estoy dando acá un ejemplo de cada uno, Sí, señor. donde Yo opino que sí, porque pues, las en variables realidad, numéricas, retorno. las variables booleanas, las cadenas, son ciudadanos de primera clase porque cumplen todas estas características que están acá. La pregunta de hoy es, ¿será que las funciones cumplen todas estas características, al igual que los números, al igual que los booleanos, al igual que las cadenas? Para saber esta característica de si una función puede o no ser retornada, entonces es necesario hacerse la pregunta. ¿Será que es posible
retornar una función. Pues, profe, el retorno ¿Qué dice Duer? Por ahí lo escuché hablando. ¿Qué dice Duer? Es que estoy como analizando. Sí, señor, yo creería que sí, porque en realidad implícitamente sí, implícitamente se estaría retornando lo que retorna la función. Sí, o sea, retornaría el resultado de la función que uno está retornando, por así ¿No, profe? decirlo. O sea, Listo. implícitamente se retorna lo que retorna la función, y como Les una vamos a mostrar un función siempre ejemplo. debe retornar algo, claro que se podría retornar. Retornaría el return de la función. Listo. Entonces les voy a mostrar primero esta que está acá. Es una función que se llama z, un z. Dentro tiene otra función que se llama funx. A funz los argumentos son a y b. A funx los argumentos son x y y. Pero yo retorno el resultado de la función z. Y lo que estoy retornando es el resultado que me da funx, los parámetros a y b. ¿Cómo la ven ahí? Pero entonces también lo cumple, ¿no? O sea, sigue retornando algo. Claro, retornan algo. Siempre las funciones, programación funcional, siempre retornan algo. Claro, por ende sí pueden ser retornadas, ¿no, profe? Pero eso no es una implicación, un sí, solo sí, o en doble dirección. Pero si O sea, hablamos que las funciones siempre deben retornar algo. No quiere decir que retorne funciones. Puede Por ser que no ejemplo, pueda. yo estaba. Pero puede ser retornado. Cuando dice puede ser retornado se refiere a que puede ser puesto en el return. Pero también tiene que cumplir las otras, ¿no? Tiene que cumplir las otras características. Ajá, Tiene por que ejemplo, yo cumplir estaba todo. viendo la que puede ser pasado como argumento. Y pues Pero se cumplen, hasta ahora hemos visto que se cumplen, ¿no? Sí, claro, las que están en negrito son las que le hemos puesto check. Sí, esas le hemos puesto sí, esto sí lo cumple. Entonces, si ustedes notan, yo estoy retornando, aquí realmente es un número. ¿Cuál es el contrato de la función z? Ella recibe dos números y retorna un número. Entonces, hasta ahí no hemos descubierto realmente nada así súper grandioso. Apenas hemos descubierto para algunos que se pueden crear funciones dentro de una función. Eso hemos descubierto con este ejercicio. Pero todavía no, yo por ejemplo no me siento satisfecho al decir que una función puede ser retornada. Entonces nos falta todavía revisar, por ejemplo, este ejemplo. Yo tengo la función z, que dentro tiene la función x y retorna la función x. Esa función x queda almacenada en una variable que se llama oper. Y luego yo puedo operar la función x, que era la que estaba dentro de la función z. ¿Cómo la ven ahí? La z es la que queda almacenada, ¿no? La z es la que queda almacenada en Opera. Yo llamo la función z, y la función z retorna la función que tiene más adentro, que es la función x. ¿Cuál función queda almacenada en Oper? La función x, que fue la que retornó la función z. Y luego, No. cuando esté almacenada en la variable z, yo puedo operarla como una función. ¿Cuánto les da a usted esta operación? Profe, pero el Oper para qué. ¿Cómo? Profe, pues esa función z va a retornar el resultado de la función x, que sería x más y, ¿no? O sea, 7. No, cuando Pero no retorna por eso. la función x, está haciendo esto. Lo que tú acabas de decir se cumple. Profe, qué pena, es que se le escuchó un poquito entrecortado. Listo. Lo que acaba de decir el compañero Ángelo se cumple aquí, que es cuando yo ejecuto la función z y realmente lo que retorno es el resultado de la función interna, que es la función x. ¿Sí? La función x. Eso se cumple Sí, en el otro caso la aquí, lo función que z acaba no de tiene decir Ángelo. no tiene una serie de parámetros. Pero en este caso ya no se cumple. ¿Sí notan la diferencia?
En este caso ya no se cumple lo que dice el compañero Ángelo. Y la función z retorna una función x. Por lo que no se está haciendo el llamado con los parámetros. Exactamente. Pero ahí cambia, Pero ¿no? acá, Pero entonces, No. ese return fun x que me retornaría. La función. la función. O sea, me retornaría como tal la función, la construcción de la función. La construcción. La variable. La declaración. La función. La variable. Profe, pero esa variable sí está declarada Retorna- correctamente. No se vio, no sé. Profe, se perdió la pantalla. Profe, no ve la pantalla. Listo, ya. ¿Ya mejor? No, Cargando. estoy cargando. Se cargando. ¿Mejor? Clases No, virtuales. Listo, Ya, ahora ya sí. se puede ver. Ya, profe. Listo, entonces vuelvo a compartir nuevamente mi pantalla. ¿Listo? Sí, ya. Sí, sí. Sí. ¿Mejor? Listo, entonces yo antes les había mencionado que una variable es como una cajita. Entonces, usted lo que tiene interno es una cajita que se llama funx. Y usted dentro almacenó una función. Esa función recibe dos parámetros, x y y retorna la suma de esos dos parámetros. Cuando usted hace el return de funx, realmente usted está retornando el contenido de la cajita. Entonces, cuando usted Ujú. ¿Te retorna retornaría x, y? ¿X más y? x más y, X más Y. flechita, corchete, retorno x más y cierro corchete. Eso es lo que está retornando. Retorna el contenido de la variable x. O sea, es Y como ese- hacer que var_opper es igual a funx, ¿no? Exactamente. Sería, en este caso, en la parte de la Profe, pero ejecución. entonces significaría que el argumento que uno ponga no es tan importante si en lo que uno va a retornar está Hay especificando. otra función. Pues en Ujú. este caso, luego vamos a ver por qué es importante. Es que esta clase apenas se está desenvolviendo. Yo lo único que necesito es que ustedes vayan pensando en esto y preguntas Pero como también- la que hizo el Yo tengo una pregunta, ahora. tengo una pregunta. Señor, ¿Qué pasaría si entonces fun z en realidad tuviera parámetros y los estás retornando la variable abajo de Opper? Ahí no pasa pasaría. nada con el parámetro. Entonces seguiría retornando fun x. Sí, seguiría pues retornando funx. Profe, O sea, pero no pasa nada. Profe, Dime. Qué pena, profe, no pasa nada porque mi fun z está definida sin parámetros, ¿cierto? No, no pasa nada. Y si tuviera Ya. parámetros, pues no hace nada con ellos. Pero digamos si tuviera un parámetro también que fuera como x, y coge y me llama la función No hay x, problema. igualmente la función x me va a retornar, digamos, lo que hace mi función x igual. O sea, Toda- los parámetros que yo llame pueden cumplir con la función x y igual no pasa nada. Porque lo que está retornando es la función x. Ok. Sería diferente si yo ¿Se llamo return alcanza fun a x. ver la pantalla? ¿Se alcanza a ver la pantalla? Sí, profe. Sí. señor. Entonces, y para complementar lo que dice Ángelo, si yo acá tengo este x así, yo soy de esas personas que programan todo con el mismo nombre y le cambio solamente un número a una letrica, que eso está pésima esa forma de programar, ¿cierto? Nosotros estamos aprendiendo a programar código limpio, entonces algo bonito sería que cada función tuviera un nombre totalmente distinto y cada parámetro fuera un poquito diciente acerca de lo que está haciendo, de lo que va a operar. Entonces, para resolver la pregunta que dice Ángel, yo tengo funz recibe dos parámetros, x, y. Dentro tengo una variable que se llama x, funx, y en ella yo... Ahora, el retorno, Aló, profe. ¿qué hice yo? Profe, no le escuchó. ¿Qué hice yo con el x y con el y que entran como argumento en la función z? Nada. Hola. No, porque sigue estando el funx, ¿no? Es como una función constante, ¿no? Vamos con-
Estamos, exacto, Camila, constante, mucho ojo con la... Profe, se dejó de compartir, creo. Sí, no sé. O sea, se ve, pero se ve negro. No, ya no se ve. Ya no se ve nada. Ni el profe creo que se fue. Ve, ¿quién es el de la música? Creo que yo, mano. No, aquí deprimido con esa música. El profe creo Pues que se sigue escucha, conectado, pues se pero escucha. Sí, yo estoy conectado, Ajá, pero no sé por qué dejó de compartir, no me deja compartir pantalla. es el otro, creo. ya, y profe, ahí ya está cargando. Ya. Listo, ya. No deja. Desde acá no me deja. Ahí ya. Ah, ok, ya. Listo, ahora sí. Como que tenemos problemas de conexión. Ahora sí, ¿se ve? Sí, Compañero señor. Jefferson. Sí, ya se ve. Pero se está Listo. escuchando como cortado, profe, tan raro. De internet. Sí, Ah, profe, se escucha creo como que entrecortado. Bueno, tratemos de hacer la clase así, qué pena con ustedes, espero que no sea desde acá. Pero si ustedes, la mayoría, están diciendo que está entrecortado, seguramente soy yo, mi conexión a internet. ¿Listo? Entonces voy a tratar de minimizar a una sola ventana. Bueno, creo que ahí... ¿Sí me escuchan? sí, ya. Listo. Entonces, para responder las preguntas que estábamos resolviendo, si yo aquí pongo A como a B, ¿será que yo hago algo con ese A como a B? Si yo No, pongo aquí Z, si yo pongo X, Y, Z, W, P, ¿será que yo estoy haciendo algo con esas variables, esos argumentos? No, No. mi función sigue retornando fun X. Ahí como para resolver la pregunta del compañero Ángel. Pues sí, porque en un momento se está usando como los supuestos argumentos, ¿no? Pues estamos retornando como tal la función. Profe, Estamos retornando la función. Pero siguen siendo argumentos, ¿no? Normal. eso pasa es Sí, porque, obvio, pero digamos, pues yo en mi estamos retornando la return, función. Ujú. ¿Cómo en mi dices? re- eso sucede porque yo en mi return fun X no tengo return fun X, abre paréntesis y los parámetros, ¿cierto? Exactamente. Ok. Si yo estuviera invocando la función en el return, sería distinto. Estoy retornando el resultado. Sí, se iba a preguntar. Sí, porque diría como hace el return y llama a y B, que en verdad A y B son X y Y, y la suma, y allá sí. Exactamente, aquí estoy retornando el resultado de la invocación de FunX, pero acá no. Pero Acá igualmente, profe, si ahí está, o sea, si la fun Z recibe A y B, dentro de fun X no se pueden usar, ¿no? no se pueden se hacer, pueden. pero eso lo vamos a ver más adelante cuando hagamos algo que se llaman ambientes. ¿Sí? Pero Pero también lo siendo que dice como el lo... compañero es correcto, no se pueden usar. Y también por la transparencia referencial. Claro, por lo que ya hemos visto. O sea, Se más estaría por lo que hemos copiando. ver, es por lo que hemos visto que no se podría. Por la Sí, o sea, si transparencia referencial. Se perdería si yo dentro de la función X utilizo un A y un B. Ujú. Si usted acá dentro de su función tiene un A o un B, pueden ser los parámetros de la función Z, por ejemplo, y luego yo la retorno, hago este fun X, ahí se pierde la referencia de quién es A y de quién es B. Eso da un error. Por eso es importante crear una función en el paradigma funcional que cumpla siempre sus tres condiciones: determinista, transparencia referencial y que no tenga efectos colaterales. profe, ¿Sí? una pregunta, en ese caso, si yo adentro de mi función Z, yo defino A igual a X y B igual a Y, ahí sí me la hace, ¿no? ¿Y cumpliría? Tampoco, O igual... No porque no la estás llamando, ¿no? porque Una no está pregunta. invocando No, la no, función de los parámetros. ¿Qué sería un efecto colateral en esa función? Al compañero Luis le invito a que lea la práctica número 1 que está en Genius. Ahí está muy bien definido qué es un efecto colateral, qué es una función determinista. Por ejemplo, que haya una variable afuera de la función sería un efecto colateral Que la modifique. que la modifique.
Listo. Entonces, por ejemplo, para responder al compañero Luis, ya que él abrió el tema aquí, ¿cierto? Si yo hago esta operación, creo que les estoy compartiendo pantalla, me tiro la función. Ella ahí, en este caso, deja de tener, ser del paradigma funcional, ¿sí? Porque no tiene transparencia referencial, tiene un efecto colateral. Claro. ¿Listo? Esa Y función además la función está X estaría terriblemente... mal. Y la función X estaría mal cuando la retorne, porque cuando Claro. yo retorne esa función no voy a saber quién es A. Mejor dicho, hay una cantidad de problemas que resolver. ¿Sí? Entonces, para Profe, responder una al compañero, pregunta. es una función que tiene un efecto colateral. Listo, No, ya no. continúo. ¿Ya no? No, señor. Listo, entonces en Oper, es claro para todos que en Oper, en la variable Oper, queda lo que estaba contenido en la variable funX. Una vez está contenido en la variable Oper, yo ya puedo hacer operaciones como esta, llamados como este, invocaciones como este que está acá. ¿Cuál sería el resultado de esta invocación? 7. 7, ¿cierto? Listo. ¿Qué? ¿No sería Otra Funex, forma, profe? otra forma de hacer ese llamado que vimos antes es de esta manera. Mucho ojo a la sintaxis. ¿Por qué? Cuando yo hago funx, abro y cierro paréntesis, como funz, perdón, retorna funx, yo ya puedo hacer uso de la función que está más adentro, de la que está interna. Es decir, yo ya puedo usar lo que estaba contenido en la variable funx. ¿Sí lo ven? No, ¿Sí se no alcanza a entendí, ver? profe, esa parte no entendí. O sea, usted está llamando fun z paréntesis y al lado otros paréntesis. Sí, ¿Así la está llamando? sí, pero si ustedes notan es lo mismo que estoy haciendo acá. Profe, Entonces, ¿eso me Es lo mismo retornaría que 7? Sí, 7. Esto que está acá te retornaría 7 y este también te retorna 7. Pero para responder al compañero Bueno, Duber, que tiene todavía la duda, esto que estoy haciendo aquí y esto que estoy haciendo acá es lo mismo. Cojo, llamo la función z, lo que esté en la función z, lo almacena, lo que retorna la función z, que es una función, lo almaceno en la variable oper y una vez esté en la variable oper, la llamo con 5 y 2, eso me da 7. ¿Por qué? Porque estoy haciendo la operación que hace la función de más adentro. Pero cuando hago este llamado estoy haciendo lo mismo. Hago funz retorna una función, X, pero, ¿no? la Ush, función, ¿cierto? Le pongo 5. Ah, pero es la pero composición. fuertísimo. claro, Es profe, como si, es como si la tuviera por dentro y luego le aplicara el 5 y el 2. Exactamente. Eso Es es que es como, también lo es digamos, muy yo abro mismo, una pero puerta importante. adentro y a la otra ver, puerta le doy esto y ahí sí me retorna. O sea, dentro de, Ajá. dentro de Si un lo paso ves me con cuenta una puerta, cosa. si lo ves con puerta sería así. Exactamente. la está trayendo, ¿no? O como cambio de variable, cajita, profe. Necesito sí. primero abrir funz para obtener funx y una vez obtenga funx ya puedo Ya hacer puede la... ponerlo. Profe, pero Fuerte. entonces, Uy. digamos, en caso tal, pasaría lo de antes. Si yo en mi return funx y los parámetros, solo cuando yo llamar funz me haría la función de x, pues lo que me hace la función x. Sí, ¿cierto? Sí, porque lo que está En este los caso, parámetros. Pero sola no, tiene que tener Pero argumentos, ¿no? solamente si pasas un... sí, claro, si mi función z tiene argumentos y pues dentro, cuando yo llamo mi función z, llamo con los argumentos. Y si mi función x en el return también tiene los argumentos. En este caso es como que entro a mi función Ajá. z y le digo, llame a mi función x y en mi función x haga esto que lo va a decir después, que es el Ajá. 5,2. Ujú, Ujú. ujú, Exactamente. sí. Uy, Suena raro, pero es exactamente lo que estamos... No, Pero pero si uno lo bien. deja en el libro de las puertas, es mucho más fácil, ¿no? Pues es mucho más entendible. O como si lo de las cajitas, que abrimos una cajita. Pues, lo ves como... primero abro, ajá, primero abro X y a X es la que voy a realmente a poner a procesar. Profe, uno puede ¿Listo? poner más Entonces, funciones dentro. es que ustedes ya le podemos dar sí, check a esta característica o no. Una Profe, función puede retornada. profe, tengo una pregunta, mm, ¿uno podría poner incluso más funciones? eh, pues la pregunta
el que es el compañero, está muy, muy interesante. ¿Saben por qué? Porque él ya se adelantó. ¿Será que una función puede ser parte de otros tipos? Yo tendría un vector de enteros, es decir, cada elemento es un número. Ahora la pregunta es, ¿será que yo puedo tener un vector de funciones? Sí. Pues si son variables, ¿no? Él se adelantó de inmediato. Puedo tener un vector de funciones, entonces yo en mi función, para responderle al compañero, yo pondría return, ¿cierto? Abro corchete, fun X, fun Y, fun Z, fun E, y retorno todas esas funciones. ¿Cómo la ven ustedes? Pero solamente llamo a la Entonces, yo primera. podría retornar varias funciones. ¿Cómo dices? Pero solamente llamaría pues a la primera, a la principal. Claro, No, a todos. solamente llamaría fun Z. Sí, por eso, o sea, la Fun primera. Sí, así Sería un vector con todas las funciones. ¿Está escuchando tan Profe, raro? no me quedó muy Listo. claro. Entonces, sí se puede hacer, o sea, una función sí puede ser parte de otros tipos de conjuntos. De otros tipos de conjunto, claro. Por ejemplo, los que son compuestos, ¿no? Como hablando de los compuestos, yo puedo tener una lista de funciones, puedo tener un vector de funciones, puedo tener una estructura que dentro tenga una función o tenga varias funciones. Eso lo puedo hacer. Entonces, puede ser retornado, check, ¿cierto? A esta característica le podemos dar check. Y inmediatamente, gracias a la pregunta que hizo el compañero, entonces también a este le podemos dar check, ¿sí o no? Entonces, y usted no JavaScript, usted ya no dice. Profe, se está cortando mucho, no sé si soy yo para salir. Existe un conjunto. Profe, aló. Profe, no le escucha. Profe, no te entendí. ¿Cómo? Se está cortando mucho. No sé cómo hacer entonces. Igual, sí, esto, hotspot. Tengo cómo conectar. Hola. la... Hola. Hola, hola. Sí, ahí sí te escuchan. Hola. Escucha, profesor. Listo. Sí, Bueno, entonces ahora les pregunto. ¿Existe un conjunto de las funciones o un tipo de datos funciones? ¿Qué creen ustedes? ¿Verdadero o falso? ¿Dónde me quedo? Así como los ¿Verdadero? números Sí, o los Claro. booleanos. También hay un conjunto, Ah, es el conjunto bueno, de las funciones. pues que usted mencionó, ¿no, profe? El conjunto compuesto o algo así, ¿no era? sí. No, yo no he dicho conjunto No. compuesto. pues, Él dijo pues bajo compuesto el para contexto. decir que se podía poner dentro de los compuestos. O sea, dentro de los Eso, los vectores, compuestos. estructuras y Ajá. listas. Por eso digo Y se compuesto. puede retornar. Claro, bajo el concepto de que se puede meter en un vector, pues pasa a ser un dato simple, ¿no? Un tipo de dato, ¿no? Exactamente. Eso también puede ser una forma de ver que las funciones son, tienen un conjunto que son el conjunto de las funciones. Una función puede ser un parámetro que dicen ustedes, true o false. True. Ya lo vimos. Es una variable ya. Una función puede retornar una función. Sí. ¿Qué dice Ángelo? Sí, profe, pues lo acabamos Sí. de ver, ¿no? Sí. ¿Cierto? True, entonces. Es claro Profe. que todas estas nosotros true. Dime. Qué pena, a mí no me quedó muy claro, digamos, si yo tuviera, como digamos, una función que me retorna fun x, pero fun, o sea, no, después no llamo el 5,2, ¿qué me retornaría? Se queda almacenada la función ahí hasta que la utilices correctamente. O sea, no me va a devolver nada. No, Profe, porque profe, no pasa los parámetros. Ok. Pero Ella si se sigue le queda da un error porque no le pasa parámetros. No, ella nunca va a dar error. Ella da errores siempre y cuando se haga una operación que no es. profe, O usted sea, no da error porque fun z en verdad sí la estoy llamando bien. Exactamente, está retornando lo que debe retornar, el contenido de ella. Sino que yo tenía como en mi cabeza que de pronto me retornaba como el proceso que hace fun x, pero no, ya me di cuenta de que en verdad entonces no retorna nada. Hasta que yo no Sí, llamé. retorna ese la variable. de paréntesis, Si no, no llama ya-
No deberían tener. Sí. Bueno, ya les voy a dejar, aquí yo creo que ya quedó un poquito más claro, puede ser parte de otros tipos. Y bueno, ahí hacemos un break acerca de las funciones de primera clase. Entonces, para nosotros las funciones son ciudadanos de primera clase. Y cuando uno dice ciudadanos, porque está pensando en el mundo el mundo de la programación funcional. ¿Listo? La otra forma es tipos de primera clase. El otro nombre que le tienen también es objetos de primera clase. Pero cuando uno habla de un objeto para referirse a una función, entonces puede que eso se malinterprete y les toque irse al siguiente curso, que es programación orientada a objetos. Entonces eso lo quiero evitar aquí. Aquí les vamos a llamar ciudadanos de primera clase. Entonces, yo creo que muchas de las dudas que ustedes tienen es acerca de, bueno, si yo puedo retornar una función y una función yo la puedo almacenar en una variable, entonces, ¿qué es lo que realmente yo estoy retornando? La variable, lo que está dentro de la variable, pero entonces lo que está dentro de la variable, ¿tiene o no tiene nombre? Entonces, vamos a ver aquí las funciones anónimas. Entonces, antes habíamos visto que una función debía tener, ¿cierto? Un nombre, 0 o más argumentos y un cuerpo, y que en ese cuerpo siempre debe haber un retorno. Entonces, en la parte derecha les he puesto un ejemplo. La función suma, que recibe 2 parámetros y retorna la suma de esos 2 parámetros. Ojo que acá está todavía para revisar. Y eso acá hay de pronto algo que se puede malinterpretar. Claro, Entonces, la prueba está mal, ¿no? Esa prueba está mal. ¿Es posible crear funciones y después usarlas? Es lo que hemos venido haciendo siempre. Siempre creamos una función, a eso le llamamos declaración, y luego la usamos cuando la invocamos o cuando uno dice la llamo o la utilizo. Pero mucho ojo acá, yo ya cambié mi función suma. ¿Cómo ven esta función suma? Es una función que dentro tiene otra función y la retorna. ¿O no, Ángelo? Que Ángelo todavía tiene dudas sobre esto. Yo tengo una función que se llama suma. Esa función no recibe parámetros, pero retorna una función que recibe 2 parámetros y esa función interna que recibe 2 parámetros retorna la suma de los 2 parámetros. Entonces, si alcanzas a ver que hay 2 igual mayor que, Que serían como 2 return. Exactamente, en el primer return retorno la función y en el segundo retorno el resultado de la invocación con 2 parámetros válidos. Miren, Pero entonces, por favor, miren el contrato, cómo quedó, qué cambios hice en el contrato. Ahora mi función se llama suma, no recibe parámetros, pero retorna una función. ¿Esa función qué nombre tiene? Ah, yo no sé. Entonces, por eso he puesto este simbolito aquí. Profe, ¿Qué nombre tiene? pero igual ahí no iría el nombre, ¿no? O sí No, debe ir no el tiene nombre nombre. cuando es una función, pero igual no iría, ¿no? O sea, ahí no Eso es tendría que ir anónimo. función, No tienen. No sé Pero cómo eso pero si está diciendo- hubiera, no iría, ¿no? O tiene que ir ya cuando retornemos una función. Sí, cuando retornemos una función que esté, por ejemplo, almacenada en una variable, uno le podría poner el nombre. ¿Y Pero por qué si no vemos, o sea, no era como un tipo de dato también? O sea, si ya lo tomamos como un tipo de dato, no se puede poner ahí función y ya, como en el caso de la lista o los vectores. sí, pero la diferencia de una función, por ejemplo, a una lista o un vector, es que tu función tiene a su vez un número de parámetros. Si tú notas, estoy abriendo paréntesis y dentro estoy poniendo la estructura o el contrato que sigue la función interna. Claro, pero esa que el contrato debemos de hacerlo ahí, ese contrato no tiene que ir dentro de la función suma, porque este es el contrato, pero o sea, tiene que ir dentro de otra función, porque Exacto. ese contrato es el de Pero es que suma. lo que va a retornar es el resultado de la función. Entonces, por eso es que el contrato es así, Ojo, supongo. porque no, yo aquí estoy retornando la función, no el No la resultado. función. Pero pues el resultado de la función. No, No, porque la por ejemplo, ahorita llamábamos a fun z sola, ahí está retornando solo la función, aquí por estoy ejemplo. retornando solamente la función. Entonces ahí, ¿por qué en el contrato no ponemos solamente función, profe? ¿Por qué tiene que ir otra vez el contrato? ¿Por qué es necesario? Porque si lo lee otra persona que no conoce cómo opera tu función, ella debe saber que tu función retorna algo que recibe
es decir, otra función que recibe dos parámetros y que retorna otro parámetro, en este caso todos tres numéricos. Eso toca Pero- decir al otro. Yo no le Pero puedo eso no lo sabría si se mete a la función y ya estaría el contrato. O sea que el Pero la contrato idea- no se tiene que hacer dentro de la función. Te explico algo puntual. La idea de los contratos y la documentación es que las personas no te revisen el código, que no revisen tus funciones como las implementaste. Lo que uno hace después es que hay un programa que quita todas tus funciones y te deja solamente los contratos y la documentación. Entonces, si usted me va a compartir su programa, me entrega solamente los contratos y ya con eso es suficiente para yo empezar a llamar a la función suma, por ejemplo, a la función que usted necesite a partir de los contratos. Yo no puedo, luego cuando... Por eso. No sé si me hago entender en ese caso. Pues la verdad, profe, o sea, a mi pregunta diría, o sea que cuando es una función, no ponemos que, cuando se retorna una función, no ponemos que se retorna la función, sino que ponemos el contrato de esa función. Sí, de la que está más adentro, sí, señor. ¿Y por qué ahí en ese contrato entonces está ese signo de pregunta? Porque ese que está adentro... Por el nombre, Ok. ¿no, profe? Tenemos el nombre. ¿Listo? Profe, Uno uno de le los podría- contratos puede poner un signo de pregunta porque creo que en el parcial había una cosa así y eso fue lo que como que más me confundí. Creo que fue las que me quedaron malas porque creo que la respuesta era con un signo de pregunta. Profe, pero no le podría poner nombre o simplemente El evita. signo de pregunta se refiere a que no está especificado. Es decir, ¿usted qué puede decir de la función que está más adentro de la función suma? Es decir, la función que está adentro. Yo no le hice el nombre. No le puedo poner... Profe, una pregunta. Pero no hay una función en JavaScript que conlleva el signo de pregunta. ¿Cómo? No hay una función que conlleva en JavaScript el signo de pregunta. No, Es que yo no, señor. en qué blog lo estaba leyendo y tenía una pregunta. Tenía No, una pero ahí función está muy en difícil específico. porque pues el estándar que nosotros seguimos realmente es el MS6. Pero bueno, eso ya es mucho más adelante que les voy a explicar ese tipo de cosas. Profe, Dime. ¿esa es la única opción de declarar una función sin nombre? No, hay varias. Ahora vamos a ver unas. Es que aquí todo el bueno. tema es de funciones anónimas. Entonces, Listo, bueno. si ustedes notan, en este caso, la función que está más adentro, esta función que empieza aquí después de este return, ¿cierto? Y va hasta el punto y coma, es una función que no tiene un nombre. Entonces, salta a la vista de que no todas las funciones obligatoriamente deben tener un nombre. Aquellas que no tienen nombre se llaman funciones anónimas. Profe, Otro tipo que reciben estas funciones son funciones curry, así como está en la diapositiva. Entonces, es el poder o la capacidad que tiene el lenguaje de llamar una función con menos parámetros de los que espera, pero devuelve una función que espera los parámetros restantes y retorna finalmente el resultado. Si ustedes notan y leen nuevamente ese texto que está ahí, se darán cuenta que ahí les está especificando que hay una función que tiene un número de parámetros 0, 1, pero que a su vez retorna otra función que tiene otra vez 0 o más parámetros y que dependiendo de la cantidad de parámetros que yo le pase a la función, pues entonces estaré utilizándolo en la función externa o en la interna. profesor, disculpa. Dime. ¿Por qué haría esto de retornar una función? O sea, ahora mismo lo veo como útil a margen teórico, pero pues en plan práctico, ¿por qué haría una función que retornase otra? Esa pregunta también está muy, muy buena y me gusta que la hagas porque quiere decir que ya estás viendo, bueno, ¿y esto para qué? Esto se ve en la diapositiva muy fácil de entender y dónde lo voy a utilizar. Entonces, para eso, ya llegamos a la parte donde vamos a utilizar todo eso de funciones de primera clase, funciones anónimas, y ahí te vas a dar cuenta que sí es necesario tener en cuenta que algunas funciones no tienen nombre, algunas funciones no es necesario nombrarlas. Entonces, por eso vamos a ver este tema y espero que al final de la clase, pues te voy a preguntar nuevamente si entendiste el por qué es necesario reconocer que hay funciones que no tienen nombre y que hay funciones que se llaman curry, que son las que tienen funciones dentro de sí y que retornan funciones que están dentro de sí. Entonces, vamos a continuar con la clase y al final vuelvo y te pregunto. ¿Listo? A ver si te Vale, quedó profe. claro. Si no, entonces ahí ya
Buscamos la manera de que te quede claro. Entonces, vamos a hablar primero de la abstracción de tipo. Normalmente, cuando hacemos ejercicios en las prácticas o en clase, hacemos diapositivas, hacemos ejercicios como este. Menor que, menor que, menor que 3, menor que 5. Aquí hay dos funciones. Esas funciones tienen algo en particular, y es que ambas retornan qué elemento, en qué codominio se encuentran estas funciones. ¿Cuál es el codominio de estas funciones? Numérico. ¿Segura? No, no Estoy sabemos, nuevamente. ¿no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que Pues, no? ¿No? Booleano, true, false. Ah, booleano, sí. Pues también están los negativos. Pues. ¿Están los negativos? El dominio Porque de esa esta función, operación ¿cuál es? retorna una booleano. No, eso va a Camila. retornar un booleano. Camila, que creo que es la compañera, que dijo que numérico. ¿Cuál es el dominio de esa función, de la función menor que 3? Pues ¿Cuál es? numérico. Perfecto, numérico. ¿Y cuál es el codominio? Pues son los números que está tomando con el dominio, ¿no? Pues no sé, creo que son los numéricos porque si uno le está diciendo que lo que pues la n, lo que uno le está poniendo tiene que compararla con menor que 3, entonces tiene que ser numérico, ¿no? Pero este resultado, ¿cuál sería? N-3, ¿cuánto te da? O sea, ¿qué te da ese N-3? ¿A qué conjunto pertenece ese resultado? ¿Sí me hago entender? Bueno, hagamos entonces un ejemplo práctico. Sí, porque O realmente sea, no lo entendí. Resulta que al hacer esa operación, ¿qué te da? N es 5. Está probando. Ujú. Camila, N es 5. N es 5, porque seguramente está la duda de varios de ustedes. N es 5. Ujú. Cuando yo haga esta llamado a la función menor que 3 y le pase el valor Sí, de ella 5, le está preguntando. ¿qué retorna? False. Ajá, porque le está preguntando si es menor. No le Y está diciendo que entonces, si es menor, sino que si es menor. ¿cuál es el Una codominio? pregunta. ¿Cuál es el codominio de esta función? Pues ahí sí, booleanos. Los booleanos. ¿Es claro para Ujú. todos qué son los booleanos? Sí. Entonces, en este caso, para responderle al compañero Ángelo, a pesar de que esto no se especifique, si usted tiene la capacidad de determinar a partir de cómo está creada la función, cuál es el codominio, usted lo puede hacer. En este caso nadie lo especificó. Seguramente el que creó esa función ni sabía que eso daba un booleano. Entonces él puso ahí algo, pero usted, que está haciendo la revisión de este código, usted sí sabe que esto debe dar un booleano. Esto no Profe, lo puede entonces, poner como numérico. ¿entonces el contrato estaría bien? No, ese contrato está mal. Ese contrato le falta ponerle cuál es el codominio. ¿Quién sabe cuál es el codominio que va Tiene ahí? que Usted especificarlo. tiene que especificarlo. Ujú. Y pues como nosotros ya hicimos el funcionamiento, pues nosotros podemos especificarlo. Exactamente. Entonces, volvamos acá a nuestra sección de tiempo. Ustedes notan que ambas funciones comparten el número de parámetros. ¿Cuántos parámetros tiene cada una de las funciones? Uno. Ustedes No. notan que comparten el tipo de argumentos. Cuando yo digo tipo, es el tipo de dato. Ujú. Ambas son numéricas. Entonces, ¿qué hay Sí. en común en ellas? Adicional a eso, también utilizan el operador menor que. ¿Sí lo notan? Ujú. Ujú. La pregunta es, ¿será que yo puedo generalizar, es decir, crear una función que sea capaz de hacer lo que hacen estas dos funciones? Una sola función que sea capaz de hacer lo que hacen estas dos. Pero ahí, profe, ahí no se rompe un poco porque, o sea, lo que hemos venido trabajando como función, o sea, de poder, Ajá. se puede, pero o sea, ¿cómo sabes retornando cuál te está retornando? ¿Qué dice el compañero? ¿Se puede o no se puede? ¿De poder? Yo diría que no, ¿no? Porque Por ahora, ¿se puede o no se puede? yo diría que no, ¿Por qué no? porque pues, o sea, tengo dos especificaciones distintas y una función solo me puede retornar una. Claro, Entonces, si pero por lo yo menos, puedo crear, o sea,
yo puedo Yo crear puedo una tener, tercera función, ¿no? Una que se llame menor que otro número, por ejemplo, menor que 20. Y seguramente se va a parecer a esta. Con ¿Sí o no? auxiliares, ¿no? Y yo puedo tener otras funciones. ¿Será que yo puedo crear una función, una solita función que me permita hacer el trabajo de estas dos Sin auxiliares, Con sin un AND, auxiliares? ¿no? Con un AND. yo creería que no. yo creo que no tampoco. Bueno, entonces lo primero que necesito que lean o que entiendan es que no se puede descartar el operador. Si existiera, que aquí no está, una función que se llame menor que 1000, entonces esa función es necesario que cuente con este operador. Es decir, el operador no se puede mover. Pero yo puedo crear una función como esta, ¿sí o no, Doer? Sí, Que se señor. llame menor que X. Ah, yo la modifiqué, yo necesito dos parámetros. Le agregué un argumento más, que se llame menor que X. Esta función que está aquí es la generalización de estas dos funciones que están acá. ¿Por Claro, qué? yo dije, o sea, obvio En sí. general, yo puedo pasar el parámetro, el X, al cual quiero que me digan si es verdadero o no. Entonces, ¿se puede hacer menor que 3? Sí. Entonces pongo un N y tengo el X. ¿El X cuál es? 3. Entonces, Estaría haciendo eso justo. habré hecho lo que hacía esta función anteriormente. Pues Que sí, está no, acá. ¿no? No, claro, sino como que, No. como la pregunta fue que si era para el 3 y el 5 ahí, entonces, pues, no. Ajá, No, o sea, Sí, pues, pero pues uno puede ingresarlo. Claro, en como para- general, obvio. ajá, Claro. tendría la capacidad, sin embargo, pues no hace lo mismo que la función. O sea, Que las dos él no hace anteriores. Sí, lo O sea, lo hace, pero generaliza, podría. pero no hace lo mismo de Ajá. las dos anteriores. Porque podrías ingresarlo como parámetro y estarías haciendo lo mismo, pero pues Ajá. como tal, lo está haciendo de una manera distinta, generalizando. Claro. Operativamente, O sea, es para, lo hace para todos. No para los dos, sino Ujú. para todos. bien, entonces ya entendieron cuál es el concepto de generalizar. Yo tenía unas funciones Ujú. que hacían algo específico y por eso necesitaba un poco de funciones. Acá tengo una general, que es capaz de hacer operativamente lo que hacían esas dos anteriores. Es decir, que esta es más general. ¿Listo? Ojo acá con el tipo. Abstracción de tipo. Note que yo no modifiqué nunca el operador. Aquí se conserva el menor que, aquí se conserva el menor que. En la generalización sigo conservando los operadores. Cuando estoy hablando de una abstracción de tipo. Ahora la otra abstracción son las funciones y creo que ahí van a haber muchas preguntas de parte de ustedes. Para los que tenían dudas y algo tú les voy a resolver las dudas con la abstracción de funciones. Entonces, algunas funciones son similares en cuanto al número de parámetros y el tipo de los argumentos y de los retornos. Ojo acá, yo tengo aquí 4 contratos. Los contratos me dan una idea de cómo son las funciones, no cómo operan. Pero es fácil ver para ustedes que la función G y la función P se parecen. ¿Sí o no? ¿Cuáles? La Ajá. función G Sí, y la sí. función Ahí la P. P. Y los parámetros y retorno lo mismo. Listo, entonces, Ujú. primera pregunta, y creo que aquí esas preguntas son para aquellos que tenían algunas preguntas del parcial. ¿Listo? Se habían ¿Será varias que yo puedo parecidas. hacer una composición utilizando la función P y Q? Una composición como P, abro paréntesis, 10, coma, Q, abro paréntesis, true, cierro paréntesis y cierro paréntesis. ¿Tienen dónde anotar? Para que la vamos haciendo. Espérate, profe. Momento. Allá. Listo. P. Listo. ¿Será que yo puedo hacer una composición que sea P, abro paréntesis, 10, coma, Q, abro paréntesis, true,
cierro paréntesis y cierro paréntesis. ¿Será que esa composición es válida? No, Sí, señor. señor. Sí. No. Sí, No, yo creo que no. ¿Quiénes dicen que sí? Yo, Ángelo. Yo. yo también. Bueno, entonces les doy la mala noticia de que Yo no digo se que no. puede. No se puede. ¿Por qué? Retorno al entero. Porque Porque retorna un int y un por el- booleano. escuchen primero. Q recibe un booleano, pero él retorna un entero. Ah, ok. Ya, no, pues, P Aparte, recibe un yo creí entero que se y refería recibe a nivel general. un booleano. ¿Listo? sí, sí, no. Este tipo de cascaritas es que yo quiero que ustedes aprendan a discernir, que ustedes sean capaces de analizar. Estas son las preguntas del parcial. Yo vi que por ahí muchos compañeros cayeron en esa cascarita. Así de sencillita es la cascarita que yo les pongo. Listo. ¿Será que puede existir una composición como P, abro paréntesis, Q? ¿Listo? ¿Están anotando? P, abro paréntesis, Q, abro paréntesis, false, cierro paréntesis, coma, 10. No, Tampoco, ¿no? No, ¿cierto? no, porque el otro argumento tiene que ser un booleano, no un Sí. número, ¿no? Sí, Ajá. no, tampoco podría. Yo digo que Puso sí. al revés. Y si yo cambio, ¿No? ese 10 por un Es lo mismo que true, como con E. Pero, compañeros, y si yo cambio ese 10 por un true, ¿sí lo puedo hacer? Sí, Ahí ya. Ahora ahí sí. cuadra. Listo, entonces, bueno, ya, yo creo que ahí hicimos un repaso muy corto no, pero de los contratos. Dime. yo me acabo de enredar, porque es que, o sea, según yo, Q también me retorna un entero, ¿no? ¿Sí? Y pues si estoy retornando que Q, o sea, la función Q, que me va a terminar retornando un entero, y Ajá. aparte de eso, otro entero, por qué no me Esa, serviría? esa no es válida. ¿Por qué? Porque la función P recibió un entero y un booleano. No sé si lo alcanzan a ver en la diapositiva. Y el segundo Ah. parámetro que yo le estoy pasando, un 10, no cumple con eso. Debería ser un Ya. true o un false. Ajá, el tipo de dato está mal. El tipo Ya, de dato tienes está razón. mal. ¿Listo, Diego? ¿Sí lo entiendes o no? Sí, señor, no me había fijado en esa parte. Listo. Entonces, esas son las cascaritas que yo les pongo en los parciales a ustedes. Y adivinen qué. Pisan ahí y se resbalan. ¿Ah? Entonces, quiero que le pongan cuidado a este tipo de cosas. Uno puede imaginarse la función a partir del contrato, no a partir de las pruebas. Yo tengo unos contratos y con esos contratos yo tengo que resolver la situación que me presenta. ¿Qué Sí. se pueden Pero presentar? pues es muy, es muy, Es que uno a veces se deja llevar por las pruebas y pues ahí es donde está la cáscara más grande, digámoslo así, porque uno Sí. confía en el código, digámoslo así. Claro, pero ese código lo escribió Estar pensando en lo que retorna el contrato, pues no tanto en las pruebas. Por ejemplo, ese código lo escribió un estudiante de FDP que fue a la clase el primer día y nunca más volvió. Entonces hay que tener cuidado. Ese es el que me hace a mí los parciales. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado. profe, Listo. o sea que cuando se nos haga el próximo partido, digámoslo así, no tenemos que prestarle tanta atención digámoslo así, a cómo están las pruebas y así, sino que pensar más que todo en lo que dice el contrato, si está bien o mal. Si la Porque eso, pregunta es, Camila, si la pregunta es, ¿se puede hacer la composición de tal y tal función? Yo te digo, revisa los contratos de uno. ok, Si te preguntan, ¿la prueba de tal ejercicio está bien? Pues, hombre, tienes que mirar las pruebas, porque ahí sí no hay nada más que hacer. ¿Sí me hago entender? Eso depende de lo que te estén preguntando. Si te preguntan, ¿la función está correctamente construida? Pues entonces no miro el contrato ni miro las pruebas, miro la función. pero ahí sí debe mirar el contrato, ¿no? Para ver si se, o no. O sea, o cuando preguntan si está bien construida, simplemente es la sintaxis. Pues si está, por ejemplo, nosotros hemos visto tres formas de hacer función. Entonces, si yo le pregunto si cumple con alguna de esas tres formas, pues usted revisa la implementación de la función. Así no cumple el contrato. Así no cumple el contrato. Ah, listo. Bueno, Bueno, listo. Aquí caen muchos en esta trampita. ¿Y saben qué hago? Hago este cambio. Analicen bien la diapositiva. Y ya, con esto caen otro poco. Y listo, así ya se hace el parcial. ¿Cómo la ven ahí? Sencillo. Estas dos diapositivas yo hago ya 20 preguntas del parcial. Entonces yo lo que quiero es que noten que con esos simples detalles uno se puede
caer en un error. Listo, entonces sigamos con nuestro tema de hoy, que son las abstracciones, en este caso de funciones. Entonces, le van a pedir a usted que desarrolle una función que sume dos números. Desarrolle una función que reste dos números. Desarrolle una función que multiplique dos números. Desarrolle una función que divida dos números. ¿Qué hay en común en todas esas funciones? El 2. ¿Cierto? En todas se repite 2, 2, 2, 2. ¿Cuántos parámetros debe recibir cualquiera de esas funciones? 2. 2. ¿Cierto? Dos. Entonces, como usted es buen programador, usted inmediatamente abrió Replit y empezó a hacer esto que está acá. ¿Cierto? Función S, número, número y retorna número. Pero si usted nota, uno copia este contrato y lo pega 4 veces y lo único que cambia es el nombre de la función. Luego, ¿cierto? Copia la función, lo único que cambia es el nombre SRMD. Y el último cambio que usted hace es, aquí pongo el operador más, aquí pongo el menos, aquí la multiplicación, aquí la división. Y las pruebas incluso las dejo igual, lo único que valido es que sea correctamente con la operación que se está haciendo. Y ya, programé esas 4 funciones. Estas funciones siempre operan con 2 valores, en este caso A y B. ¿Será que se pueden generalizar? ¿Qué piensan ustedes? Pues no tenían que tener en común lo de los operadores. Pues en este caso estamos hablando de abstracción de funciones. En la O sea, anterior, ahí ya, como nos fuimos a generalizar, ajá, si creamos una función que reciba otro argumento, que sea el operador, ahí sí se podría. perfecto. Esa es la forma de hacer Sí. una abstracción de funciones. Ojo aquí porque el nombre es importante. Como decía Camila, mire, aquí el operador cambia. Cuando el operador se queda estable, fijo y no lo puedo cambiar, entonces estoy hablando de una abstracción de tipos. Si lo que cambia es la función, entonces yo estoy haciendo una abstracción de funciones. Y cuando yo digo abstraer es porque voy a tratar de generalizar. Entonces mira acá lo que vamos a hacer. He creado una función que se llama la función G. Esa función G ahora recibe 3 parámetros. El primer parámetro es el operador, luego el operando A y luego el operando B. Revisen muy bien el contrato. La función se llama funG. funG recibe una función, esa función no tiene nombre, no me le sé el nombre de hecho. Lo único que sí sé de esa función es que recibe 2 números y retorna un número. Luego está el número de la función funG, otro número de la función funG y ella retorna un número. ¿Cómo la ven hasta ahí? Ahora, Perdí. Profe, ¿cómo así? Cuando uno cambia el tipo de esa abstracción de... Aquí estamos haciendo abstracción general de funciones. El otro ejercicio. Ese, el de operar. ¿Sí? estamos haciendo Profe. abstracción de funciones. Aquí, en este momento. Profe, Sí, señor. Cuando no cambia el tipo, es la abstracción de los operadores. Eso no es Que le diga abstracción la de compañera tipo. Camila, yo creo que Camila ya entendió un Profe. poquito. Sí, o sea, profe. cuando el operador es fijo y no se puede cambiar, eso es abstracción de tipo. Cuando yo no puedo cambiar qué. Cuando no puedo cambiar qué, Camila. El operador. El operador. Perfecto. Esa es abstracción. No se puede cambiar. Cuando no puedo cambiar, cuando debo cambiar la función o el operador, ¿cómo se llama esa? Abstracción de Cuando la función. debe cambiar, de funciones. Entonces, miren acá, compañeros. He hecho una abstracción de las funciones. Y como parámetro, ahora recibe una función, 2 valores numéricos y retorna un valor numérico. Entonces, miren cómo opera funge. Miren la ejecución. Aquí ya estoy pasando una función que hace la suma, Ah, profe, estoy pasando una función que hace la resta y aquí le estoy haciendo una que hace la multiplicación. ¿Cuál me falta? La de la división. Listo, dime. pero entonces como tal ahí cuando nos referimos al que se pase como parámetro, digámoslo así, el operador, también tiene que tener obviamente los parámetros para que se pueda operar algo, ¿no? Si no se pasan los parámetros, entonces no se podría.
O sea, por ejemplo, A más B No no se podría podría. pasar solamente más, o sea, porque obviamente no. Claro, pero eso lo limita el lenguaje. Ujú. Por ejemplo, si tú te vas a un lenguaje que se llama Haskell o uno que se llama Skin, tú puedes pasar el más y simplemente el más como operador. Pero en este caso no. Y ahí lo estaría tomando como operador, pero nosotros no, porque pues JavaScript es diferente en Sí, el lenguaje. es diferente. Entonces mira cómo se hace la ejecución. Aquí le estoy pasando una función. Compañero Ángel, Ujú. ¿sí ves esta función? ¿Qué nombre tiene? No lo conozco. ¿Cierto? Entonces por esa razón yo pongo acá mi interrogante. No lo defino porque no sé cuál es la función. Lo único que sí sé y lo único que sí tiene que cumplir esa función es que reciba dos números y retorne un número. ¿Por qué? Porque cuando yo la llame acá como OP y le pase estos dos parámetros, ella tiene que arrojar un número, ¿sí? Para que cumpla el contrato final. Profe, después del funge en la función, ¿no le falta el mayor qué? Después de la función, no sé cuál es la función. No, Después de porque lo está funge, recibiendo como si fuera una función. Profe, yo decir, tengo una Ahí duda. lo que está diciendo es que está recibiendo los parámetros de una función. Por eso ajá. no es. Dime, Pero ahí dime. donde está ese interrogante no podría ir un string. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Dónde está el interrogante en la función G? No, no puede ir una string, ahí recibes una función. Está recibiendo la función, pero no tenemos el nombre. Entonces, por eso es que se El pone el nombre, interrogante. el nombre de una función es un string doer. No, señor, pero el argumento que va a pasar el usuario. ¿Cómo? ¿Y dónde recibimos el argumento que nos va a pasar el usuario? ¿Él nos pasa la función? Claro, él nos pasa la función. Mira que yo lo estoy haciendo acá en este llamado, en esta ejecución. Yo estoy pasando Profe, una ahí no le faltaría el OP, o sea, como OP, AB, no me va a entender, no. No se hace entender. Ahí ya entiendo. Volverlo, o sea, cuando digamos en la primera prueba, en la de que A igual a 6, no debería poner fun, abro paréntesis, Funge, OP, funge, OP, pero OP, ajá. ¿qué es? ¿Qué es OP? Ah, entonces ahí es donde uno le pone entonces A más B, y ahí sí Es que otra eso es lo vez que él A está más B. diciendo de la función, digamos. Bueno, Pregunto, básicamente. muchachos, ¿qué es lo que tengo yo seleccionado en el texto de la diapositiva? ¿Qué es lo que tengo seleccionado? ¿Qué es? ¿A qué tipo Una pertenece? función. Es una Una función. función. Ujú. ¿Qué es? Una función sin nombre y por eso la ponen Está allá. el interrogante, con el interrogante, ajá. Compañero Uber, esto que tengo Ah, seleccionado, ¿qué es? Lo que Un tengo número, seleccionado en el texto. argumento. El A. Un número, ¿cierto? Este elemento que está acá, Ujú. ¿a qué tipo pertenece? ¿A qué conjunto pertenece? Un numérico. ¿Cierto? ¿Qué dice el contrato de la función G? El primer elemento que es No se Una sabe. función. es una función. Ujú, que no tiene Ah, nombre. eh, pero sin nombre. Entonces le faltan ahí los cositos, ¿no? ¿Cuáles cositos? Los mayor que menor que. No. En el contrato, cuando yo me Sí, refiero a en el una contrato. función, cuando yo me refiero a una función, abro paréntesis. Ah, Mira, ok. abro paréntesis y dentro tengo la información de la función. Ah, Eso es lo listo. de la composición, o sea, es el contrato de la otra. Ajá. Ojo con los conceptos, no mezcle composición porque aquí no estamos haciendo composición. Es que me lo imaginé como. Bueno, Como no, 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 traerlo, ¿no? igualmente. Como traer el contrato de Sí, allá ajá, y pegarlo ahí. sí, es me lo imaginé, perdón. Listo. Sí. Entonces, si profe, profe, para responderle al compañero, ¿quién es OP? ¿Cierto? ah, ya entendí. OP, Es la función anónima. ¿cierto? Que yo voy a reemplazar con lo que me pasan con esa variable o con ese argumento. Entonces, si me pasan una función como esta, que es una función que recibe dos elementos A y B y los suma, como es el primer argumento de la función funge, como es el primer argumento de la función funge, acá funge, entonces, no, el compañero Juan José no,
Eso no es correcto. Aquí no se puede poner el mayor que. Aquí se pone es igual. No se puede poner porque está básicamente llamando una función, pero pues es anónima. O sea, está trayendo los argumentos, digámoslo así. No, o sea, más que todo es porque ahí está desasignando a una constante, ¿no? Exactamente. Yo lo que Esos estoy serían Pero los igual es parámetros. asignarlo. Esos serían los constantes. Sí, o sea, sería eso. Son Mi función se argumentos. llama G y tiene estos parámetros que uno de los parámetros recibe una función y me va a retornar, Ajá. llamar la función que trae en el parámetro con A y B. Eso es lo que está Exactamente. haciendo. Eso es lo que estoy haciendo. Si se le Pregunta. pone si se le pone el mayor, que es cierto que allí ya un error. Hay que revisar ahí en la práctica número. Hay una de las prácticas, creo que es la 1, donde yo les muestro cómo se crean las funciones en JavaScript. Y esas funciones aquí nunca llevan un mayor que. El mayor que va después No de. llevan el retorno. Sí, lleva después de los paréntesis. Bueno. Ujú. Profe, pero digamos ahí se podría hacer también como el caso que vimos ahora, que es que que tengo una función que es vacía, pero entonces yo la puedo llamar con dos return. ¿No era así? Que pues ahí sí tenía las dos flechitas, que vimos como al Una principio. función vacía, ¿cómo le ponen? Una función anónima. Una función vacía, no. Una Ajá. función anónima. Anónimo. Eso. O sea, es que al principio con el ejemplo de funset y funx, creo que sí utilizamos los dos return, o sea, las dos flechitas. Sí, sí. Hay un ejercicio aquí, el de la suma, que hace eso. Ajá. Pero si yo hago eso que menciona el compañero, entonces, pues en ese caso sería mejor dejar mis funciones así. Pero lo que estamos haciendo es abstracción. Estamos haciendo una función que puede hacer todas las operaciones que hacen estas. O sea, que es como para simplificar. Para Tú no generalizar. puedes. Ajá. ¿Y por qué no sumar dos números ahí nomás? O sea, ahí ya es como para lo que se viene, ¿no? Que estamos aprendiendo esto, porque en ese caso, Exactamente. como lo dimos la clase pasada, creo. O sea, pasada. Todo es a futuro. Ajá. ¿Listo? Entonces, yo creo una función, otra función que se llama join to str, que lo que hace es recibe dos números y retorna una cadena de texto. Entonces yo lo llamé función G, le pasé como parámetro join str, y le pasé 5 y 3, y este fue el resultado. Pregunta: ¿se rompe un contrato? La función ¿Profe? G, él no tiene que retornar un número. O sea, él debe retornar un número a la función G y está retornando un string, ¿no? Bueno, ahí se rompe un contrato. ¿Dónde más se rompe el contrato? Resulta que la función join 2str en su contrato dice que recibe dos números y retorna un str, una cadena de texto. Pero cuando yo creé mi función G, especifiqué que la función, el primer argumento es una función que sea número y retorne número. Profe, una pregunta. Dime. En las pruebas también se están cumpliendo porque está usando una funere y esa funere no existe, al menos ahí en el código. Bien, buena observación. Ahí también tienes funere. No está especificado. Ahí no está especificado. Eso da también un error ahí si no se ha especificado. Entonces, póngale ahí que la verita a este ejercicio, porque hay que revisar tanto los contratos ahora, los internos, tanto los contratos internos como los externos, como es el compañero Duber. Él revisó el contrato externo y dijo, funge retorna siempre un número. Ah, pero mire, en este caso está retornando una cadena, eso es un error. El otro lugar donde se rompe el contrato es cuando se utiliza una función que no corresponde con el contrato que yo especifique como argumento de mi función. Vale. Este se parece, mire, número, string, se parece, pero no, yo especifiqué que fuera número, como salida. Entonces ahí también se rompe el contrato. Profe, Dime. ¿esa función join funciona así? Sí, así como está, ¿A un funciona. string? Sí, así convierte un string.
Se puede sumar un número así, un número más. Ese operador, ¿cómo se llama este operador, Duber? Concatenar, ¿no? ¿Qué operador es ese? La suma es Concatena, una ¿no? unidad entre números. Concatenación. Ah, Concatenar. entre números suma. Eso es concatenar. Pero ahí Concatenar los ¿Cómo? Concatenación. o sea, o sea, ¿cómo sabemos si es el más con el A o es una concatenación con el I? por, Con la I. por el string de la mitad, ¿no? Creo que está dentro del... Porque el Está IS, Por el, dentro por de lo- los más, ¿no? por el No, string no, que no. los está separando. No escuché, qué pena. porque el I es una cadena. Esta parte de el retorno es una cadena. Entonces, si tú involucras una cadena y el operador más, inmediatamente es una concatenación. Porque está separado por un Ah, ok, string. bien, gracias. Muy bien. Listo. Entonces, vamos empezando a revisar rápidamente lo que les va a quedar como tarea del día jueves. La primera tarea del primer Bueno, le ejercicio escucho. Es que Daniel tiene ahí tiene una Profe, rumba. no le escucho. un ritual. Hay que estar indisciplinado. Entonces, lo primero que van a hacer como ejercicio es generalizar una función que reciba una moneda y me retorne el valor en pesos. Miren que en la parte derecha yo tengo tres Ahí haría funciones. esta opción de tipo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, Por el operador. Sí, Porque se puede, fijo. se puede hacer abstracción de tipo. Ujú. ¿Puede pero que ahí se pueda estoy viendo hacer? otras funciones, ¿no? ¿Cómo no le escuchó, profe? Aquí se puede hacer abstracción de tipo, pero también se puede hacer abstracción de funciones. ¿Y cómo se hace la abstracción de funciones? Usted va a crear una función que recibe otra función, una cantidad y retorna la cantidad en pesos. Aquí estaríamos haciendo abstracción de funciones. Como dice el compañero, también se puede hacer abstracción de tipo. ¿Por qué? Porque se conserva la multiplicación y se pueden cambiar los valores. Pero ahí sería más fácil de tipo, ¿no? Claro, es más fácil ver la de tipo, Ujú. pero no implica que no se pueda hacer la de funciones. Y nos están Entonces, pidiendo las funciones, ¿no? sí, en este caso te están pidiendo la de funciones. ¿Listo? Bueno, Profe, una pregunta. Qué cal. O sea que para que podamos hacer la abstracción, los retornos siempre tienen que ser iguales. ¿cómo? Para que podamos hacer la abstracción, los retornos siempre tienen que ser iguales. O sea, No. tienen que retornar lo mismo del codominio. Similares, ¿no? Sí, deben Iguales ser, o similares. Lo mismo. por ejemplo, No, en este igual. caso, todas retornan num. Claro. Ajá. Así se pueden abstraer a una función más general. Profe, pero solo por el contrato, Lo ¿cierto? retornan en el Sí, contrato. solamente revisando el contrato. Ujú. Ok. Bueno, entonces, otro ejercicio. Cree un programa o una función que permita hallar la potencia cuadrada, la raíz cúbica y la tetración cuadrada. ¿Cuántos argumentos recibe la función que calcula la potencia cuadrada? ¿Cuántos argumentos recibe? Todas se reciben un argumento. Dos. Solamente uno, ¿cierto? Todas reciben La uno. base. Ah, sí, sí. Sí, todas. ¿Listo? Entonces, segundo Profe. ejercicio. Dime. Yo al momento de hacer mi abstracción de funciones, digamos, yo puedo utilizar, por lo menos ahí pues yo tendría como que definir, muy parecido al anterior, de qué moneda quiero hacer la conversión y eso, ¿cierto? Ajá, Ahí ajá. yo puedo utilizar if y todo lo que hemos visto todo ese tiempo Sí, sí. dentro del proceso. Sí, sí se puede. Sí se puede. Normalmente las abstracciones son sencillas. O sea que no se complique mucho en tratar de hacer muchas condiciones y comparaciones. Las abstracciones tienen que ser lo más simple posible. O sea, profe, mi pregunta es, digamos, no es necesario que sea como la que vimos anteriormente con el operador, que es que me recibe una función y me va a retornar algo, o sí tiene que ser algo así. Puede ser así, puede ser así. Ahorita te lo muestro. Ok. El puede es opcional, ¿no? No es un tiene. Puede ser así. Sí,
Sí, porque a mí lo primero que me ocurre es si quiero hacer eso, pues hago unos if que me llamen una función auxiliar y ya, o puede ser, digamos, también como que hago unos if donde se haga el proceso, ¿no? Pero, Dependiendo el tipo de moneda que se quiere hacer, ¿no? pero Ángelo, analiza que las abstracciones son más sencillas aún. ¿Sabes cómo haría yo, por ejemplo? Te doy una idea de cómo sería una TCOP. Recibe una moneda, ¿cierto? Este currency es una función. ¿Y qué hago con esa función? Pues la ejecuto con la cantidad que me están pasando como parámetro. Es decir, yo haría currency, abro paréntesis, quantity. Y ya. Sí, sí, por eso, o sea, yo estaría llamando Es más como que mi sencillo. función Bitcoin, que ya existe, que sería, por así decirlo, Ajá. como una función auxiliar como lo veíamos antes. Sí, sí, claro. Pero si tú Pero ahí le- es donde entra la eficiencia, ¿no? De pronto. Pero si tú le pones un if, le estás agregando más código que no va a funcionar mejor tu función. Le vas a poner más cosas, más trabas, la vas a hacer más compleja, pero podrías hacerla más simple. Sino que, profe, mi duda entra en el momento que, digamos, cuando yo pongo currency, yo que ahí me tocaría llamar directamente la función, ¿no? O sea, no podría como hacer un string y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que solo me ponga BTC y yo ya sé que ese BTC me está llamando el Bitcoin. ¿Sí me hago entender? Claro, O... ahí estarías complicando la pita. Ahí estarías complicando. Y esto es para abstraer, esto es más sencillo todavía. No le ponga if. Para responderte un poquito más puntual sobre este ejercicio, esta función, en el cuerpo de esta función, solamente hay dos líneas y ya. Si quieres poner más if y más cosas, estarías complicando la función. Señor. Canzón, apaga eso. Profe, podría decirse que pues, La silencio. más anteriores. Listo. Entonces continuemos. Bueno, aquí ya lo necesito un poquito otra vez concentrados en lo que estamos haciendo. ¿Listo? Yo he creado una función que se llama fn. ¿Sí alcanza a ver en la diapositiva? ¿Cierto? He creado una función que se llama fn. El dominio de esa función es los números y el codominio son los booleanos. Este se parece a uno que ya vimos antes. ¿Sí se acuerda de este, compañera Camila? Él recibe un número y se compara y cuando retorna un booleano. Listo, hasta ahí paró la historia de fn. Ahora, voy a crear otra función que se llama filter. Filter es una función recursiva. Razón no me escuchó. Filter recibe una lista y una función como para... Adelante. ¿Sí notan, compañeros? Si esa lista es vacía, entonces retorna la lista vacía. De lo contrario, aplica, ¿cierto? Si se cumple esta condición, esta que está aquí, entonces crea una lista que tiene el primero de la lista anterior con el filter del resto de la lista. Aquí está el llamado recursivo. Si no se cumple este if, esta condición, entonces olvida ese primer elemento y continúa filtrando el resto de la lista. ¿Quién es fun? Fun es el argumento de la función, que es a su vez una función. Cuando yo hago la ejecución, hago la prueba, llamo filter, le paso una lista y le paso fn. ¿Fn qué es? Fn es la función que yo había construido antes. Entonces yo voy a hacer la ejecución, voy a hacer un... ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Qué? Fun es un argumento de la función filter. Profe, Dime. ¿Pero no sería FN? No, no sería fn. ahí en el sale el interrogante, no se puede poner función, no se puede tomar como tipo de dato. La No, pregunta. todavía no sabes. Todavía no sabes qué función es la que van a recibir ahí. Pero sabemos que va a ser una función. Eso sí lo sabemos. Y por esa razón abrimos paréntesis y ponemos ahí un corchete indicando que no es el nombre, la cantidad de parámetros que recibe y cuál debe ser su codominio. Bool.
Ah, ok, pero ese interrogante ahí no sería una lista entonces. No, no necesariamente. Lo Ah, que representa el signo de interrogante es que no se ha especificado. Ah, ya entendí lo del Es una fun. incógnita. No se ha Por la otra especificado. función. Profe, ¿ese fun es el mismo FN de arriba? No, es que No, señor, ¿O es independiente de se lo ese está FN? llamando. es independiente. Ujú. ¿Cómo la ven Pero ahí? ¿cómo se interpreta el fin? Pero, ¿Qué está refiriendo? o sea, ¿qué La tipo función, de la función como venida. que- Sí. No entiendo ahí, profe. Profe, una pregunta. Dime. Ese fun hace referencia a que estamos llamando una función, ¿no? Y por eso es que abajo le ponemos fn, porque esa es la función que estamos llamando, digámoslo así. Exactamente. Cuando yo hago el llamado, cuando yo llamo acá en la parte final filter, ¿cierto? Yo hago acá filter, le paso una lista y le paso una función. Sí, Este por eso FN es es que, una función que debe cumplir con este contrato que está acá. ajá, Y curiosamente, FN cumple con ese contrato. Entonces, por esa razón, acá abajo yo la puedo llamar por eso es que, profe, como por eso es que parámetro. en los return se llama con fun, pero no con fn, porque pues Claro, porque básicamente lo que estamos haciendo es fun no tiene nada que ver con FN. Fun y FN no se conocen. No, mejor dicho, son totalmente independientes. profe, y el interrogante ahí va porque nunca sabemos qué nombre va a recibir de función, ¿no? O sea, porque puede Exactamente. darle cualquier nombre de función. Yo no sé cuál es la función que se vaya a recibir ahí. Ajá. Ok. Profe, tengo una pregunta. Pero, Pero, ¿un se interpreta como qué? Como que ¿qué exactamente es? fun, voy a hablar de filter. Filter es una función que recibe una lista y una función. Mira, abro paréntesis, cierro paréntesis. Esto implica o indica que lo que voy a recibir como parámetro es una función que recibe un número y retorna un booleano. No me han dicho qué función es. Entonces, este fun, cuando la invoque alguien, cuando la llamen alguien, debe pasarle una función aquí. porque lo está pidiendo en el contrato, ¿no? O sea, lo está O sea, especificando. en el momento Y que pues el aparte usuario la por llame. funcionamiento. Cuando alguien la vaya a utilizar, tiene que pasarle una lista y una función. Ujú. Y ese es el que hace que se le reciba el número y le retorna un booleano. Esa, recibe un número y retorna un booleano, es correcto. O sea, esa función tiene que ser algo así como la de FN, por ejemplo. Tiene que ser algo parecido a la FN. ¿Listo? Entonces, ¿cómo operar? ¿La lista es vacía? No. El primer Quedaría elemento... una lista de 2 y 1, ¿no? ¿Cuál es el primer elemento de la lista? 10. Y si yo 10. hago un... Pero no se cumple, ¿no? Entonces bajaría al siguiente con el 3, Exactamente, seguiría con el 3. que tampoco se cumple, entonces Entonces vuelve y vuelve. lo llama. Por eso quedaría la lista de 2 y 1, ¿no? Quedaría una lista. ¿Quién es el primer elemento de esta lista? ¿Qué valor tiene? 10. 2, El primer elemento de la lista resultante filter. 2. 2. ¿Cierto? Ahí está. ¿Cierto? Este sería la salida completa al pasarle este FN. ¿Listo? Ahora vamos a hablar del último tema, que es la abstracción local. Si ustedes notan, aquí yo hice un llamado de filter con el resto de la lista y le pasé la función. Acá también hice un llamado del filter con el resto de la lista y la función. Esos son los llamados recursivos, pero yo también podría abstraer localmente, generalizar ese llamado. ¿Cómo lo haría? Creo una variable que se llame tail, en este caso, donde yo hago filter con el resto de la lista, la función, y llamo tail donde antes llamaba toda esa línea de código. ¿Listo? Esto me previene utilizar o repetir código dentro de la función. Ahora lo que estoy copiando y poniendo en cada uno de los llamados es simplemente el contenido de la variable. O sea que almaceno como el llamado recursivo en una variable y luego llamo la variable. Sí, exactamente esto es lo que estoy haciendo. Porque lo va a llamar varias veces, ¿no? Porque lo voy a utilizar varias veces, pero eso lo abstraigo
o lo generalizo de manera local. Profe, yo estoy viendo profe, ¿puede volver? O sea, usted como que lo único que se hace es como volverla, pues sí, generalizarla, cambiando la variable a uno que sea más chiquitica. De la local. Ajá. O sea, la que habíamos declarado allí mismo en el programa, digámoslo así. Por eso local, ¿no? Ajá. Bueno, ya vamos a terminar, vamos por encima del tiempo. Ahorita han habido varias preguntas. Entonces, aquel que aprenda a crear y a utilizar estas funciones de las cuales les voy a hablar, ya puede ir al cielo y reclamarlas. Así de sencillo. Estas son las funciones top que hay en programación funcional. ¿Listo? Las funciones de orden superior. Son los ángeles de las funciones. La primera función es una función que le aplica f a cada uno de los elementos de una lista. Entonces, miren, yo no les voy a mostrar cómo está codificada esa función, pero sí les voy a mostrar una ejecución, un llamado. Aquí recibe una función, ¿cierto? ¿Esto es una función, sí o no? ¿Es una función, sí o no? Sí. Sí, es una función que recibe un parámetro y retorna la multiplicación de y recibe una lista. Esto lo hace la función map. Y lo que hace es aplicarle esta función a cada uno de los elementos de la lista. Entonces, el resultado va a ser 4, 9 y 1. ¿Por qué? Porque 2 por 2, 2 por 3 y 1 por 1. Es decir, aplico esta función a cada uno de los elementos de la lista. La otra superfunción. Dime. El anterior se pondría pues el map y se llama con el primero de la lista, ¿no? Pues para que se haga la función con cada uno. Se pone el map. Obvio, todas son recursivas. Eso sí, en eso estamos de acuerdo con Camila. Ah, ok. ¿Listo? La otra función se llama filter. De esta ya la vieron antes. Esta función recibe un predicado, se llama. Un predicado es una función que siempre en los codominios es booleana. Por ejemplo, esta función que está acá. Esta función que está aquí es una función que es un predicado. Si yo pongo 5, ella me da false. Si pongo 1, me da true. Esta función cumple ese requisito de ser predicado. Ahora, ¿qué hace la función filter? Deja en la lista aquellos elementos que cumplen esta condición. 2 cumple esta condición, sí. 3 cumple esta condición, no, falso. 1 cumple esta condición, sí, verdadero. Finalmente lo que estoy haciendo es un filtro sobre la lista, dejando aquellos números que sean menores o iguales a 2. Por eso se llama filtro. La tercera función de orden superior se llama for L. En español se llama plegado. Esta función toma como parámetro otra función, pero esta función siempre recibe 2 parámetros. Esta función también recibe un caso base y se los aplica hasta el último elemento de la lista. Entonces, mire, aquí he puesto la función. En este caso no sería, esta sería. Para que nos quede facilito entender. Mejor. Entonces tengo una función, recibe un valor base y una lista. Profe, ya se ve. Una función, ¿no se ve? Tendrías que... ¿Cómo? De la función. ¿A más B? Que solamente estaría mandado. Entonces, perdón, sí, en la función acá hay algo todavía. Creo que vamos a ver. Esta función que recibe aquí siempre recibe 2 parámetros, por eso dice que es una función binaria. Recibe siempre 2 parámetros. Miren cómo.
miren cómo opera. Coge el elemento base, el 3, le suma 3, 3, 3 y 1. Ese sería el resultado. Profe, ¿cómo? No entendí bien eso. ¿No entendiste el Profe, alguien problema? tiene ruido. Pero no sé si lo puedo dar. Gracias. Listo, for L recibe una función, un valor base Ajá. y una lista. Recibe Ujú. una función, un valor base y una lista. Profe, ¿Cómo el contrato opera entonces la estaría mal. función? ¿Cómo? El contrato entonces estaría mal. Sí, en ese contrato falta, creo que ahí puse, Falta El base, base. ¿no? falta la Número, o base. sea, Ujú. numérico. Sí, falta un num y falta, creo que por alguna razón se omitió, pero sí, aquí es correcto, aquí falta el num. Entonces, ¿qué hace? Coge el valor base y le Ujú. aplica junto con el valor base a cada uno de los elementos de la lista. Entonces, por ejemplo, pone 3 más 2, 3 más Ah, 3 y 3 más 1. siempre se va a tomar eso. Ajá, Ok. es común poner el valor base como el valor de B. Es decir, que cuando usted dentro de la función folL llame a la función que se le está pasando como parámetro, utilice el primer elemento de la lista como A Y y el el otro valor como la base base. como B. O sea que es como lo contrario a cuando hacemos lo de las potencias. Sí, creo que así tendrías Sí, que es como pensar un lo poquito la contrario. lógica de la tetración, sí. Ujú. Uno está acostumbrado a hacerla de una manera, aquí cambia un poquito. ¿Listo? Muchachos, ha sido un placer hoy por la noche explicarles este tema. Este tema es realmente muy interesante. Les voy a dejar una actividad para que ustedes practiquen en el Ingenious. Profe, la idea es que nosotros descubramos cómo es el código de la función fold, map y... Sí, señor. Uf, No, o sea, son sencillitos, no, uf, no, son más sencillitos. Uf, no, no, son sencillitas, te lo aseguro. profe, usted sube esta diapositiva, ¿cierto? Sí, señor. Pero hoy, Sí, Ya. junto con el video. ¿Qué podemos hacer ahí? A las 12 para profe, hoy, Ya está habilitada en la plataforma, ya tenemos habilitado, por favor revisen en Ingenious que esté habilitado el ejercicio de clase. Sí, ya está habilitado para ustedes. a las 12. y también la práctica 5. No, creo que está habilitada para el día 20, hasta el día 24, ese ejercicio de clase. 23, profe, está hasta el 23. Uy, espere, profe. Uy, hasta el 23/04 de... Hasta las 20. Uy, Sí, señores. Es un o sea, allí ejercicio, nomás. es un ejercicio de clase. Toda una ventana, no, toda una pantalla. Listo. Listo. ¿Sí se alcanza a ver lo que estoy presentando? Sí, señor. Hola, hola. Sí, profe, se escucha. Sí, Listo, ¿y se ve lo que sí, les estoy señor. presentando? Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, ese ejercicio de clase para que ustedes mismos descubran cómo se crean funciones que retornan funciones, abstracción de tipos de datos, abstracción de funciones, por acá funciones de orden superior y aquí ustedes van a hacer su función map, su función filter y su función fold L, que son los ejercicios que les puse hoy. Profe, y Uy, eso profe, no está listas como la 1, listas 3. ¿Cómo? No, no,
Hola, hola. Profe, No le escucho. las listas parecen unas ahí, Unas ahí es. hasta el 5 de yo creo. ¿Puedes hablar un poco más fuerte que no te escucho? Que Hola. dice que la de las listas que Se están hasta el habla 5 fue lo que escuché, profe. sobre el list Vale. que es niño, profe. Publicaste 4. Listo, yo recibo preguntas a través del Slack sobre este ejercicio en clase. Listo, lo otro que le iba a mencionar es que a partir de hoy vamos a entrar a hacer una competencia de programación. En esa competencia de programación van a haber unos programadores líderes y unos programadores, digámoslo así, otros programadores, ¿sí? Unos programadores auxiliares. Entonces, desde ya les voy a mostrar así, abuelo de pájaro, quiénes han sido seleccionados para ser líderes en algunos de estos grupos. Entonces, No, profe. ¿Qué es eso? ahí Profe, los estoy mostrando. Dime. ¿el resto de programadores los elige el líder? Yo voy a poner una lista de los líderes en el campus. Entonces usted selecciona a su líder. Usted quiere trabajar, por ejemplo, a mí me gustaría trabajar con Steven, con Juan Pablo, me gustaría también trabajar con Portocarrero, pero solamente puedo seleccionar uno. Entonces yo le escribo un correo y le digo, voy a trabajar con vos. Listo. Si él dice sí, bien, luz verde. Entonces me vincula a este grupo, me vinculo a este grupo que se llama Antitrust y listo, empezamos a trabajar en los problemas que van a aparecer en Ingenious. ¿Listo? Quien entregue primero de los grupos, pues se lleva el 5. Profe, disculpa. Profe, pero o sea, desde ahora empieza. Profesor, Listo, no, calma. Este ejercicio de programación, por eso vuelvo y lo menciono. Ahora les envío un correo a cada uno de los líderes, ya los mostré más o menos por encima quiénes son. Yo les envío un correo y luego ustedes pueden acceder los demás a ese grupo. ¿Listo? profe, disculpa. Tú Dime. dices que ibas a poner una lista de los líderes y qué más. Es que se me cayó la conexión justo en ese momento. Entonces tú decides con cuál de ellos vas a trabajar. Profe, Una pregunta. Es acerca de los líderes. ¿Es en todos los ejercicios de Ingenious? No, solamente en los de la competencia. Pero usted va a explicar mejor el jueves, o sea, más a fondo el jueves y todo. ¿O? ¿Cuándo empieza la competencia? ¿En un día indeterminado? Desde hoy. profe, Profe, ¿no, pero es pues que no sería no como que mejor empezar competencia. el jueves como para uno cuadrarse como los equipitos y que ya el Claro, jueves es hayamos como- entregado la otra actividad, que ya todos hayamos como salido un poquito de actividades, pues porque van a haber equipos que tengan como un poquito más de tiempo libre, entonces va a ser como, no sé si me va a entender un poquito. O sea, el No. jueves inicia. O... No te haces entender. O sea, porque si empezamos hoy, Sí. pues, digamos, por lo menos yo tengo que ver otras clases, ¿no? Entonces, digamos, como que va a ser un poquito más difícil reunirme con mis compañeros de equipo, porque además también toca hacer los otros ejercicios, o sea, los que toca entregar el jueves. Entonces, digo como que para salir primero los ejercicios del jueves, que es la práctica de ahorita, los ejercicios en clase, y el jueves ya así como empezar toda la competencia, como que sea la próxima tarea, por así decirlo, del curso. No sé si ahí ya me hice entender un poquito mejor. No, igual todavía no comparto mucho esa filosofía. Lo que podemos hacer, porque sí reconozco que el curso, digamos que está poniéndoles mucho trabajo a ustedes y ustedes tienen otros cursos, es que la práctica número 5 la corramos de fecha. Entonces eso les da a ustedes flexibilidad en no pensar todavía en la práctica 5, pero sí en la competencia de programación y sí el ejercicio de clase que es para el jueves. Ese ejercicio de clase, usted necesita realmente 3 horas bien sentado y ya con eso es suficiente para hacer todo ese ejercicio de clase. Profe, Pero entonces las la- prácticas las vamos haciendo o pues si uno puede, pues de una vez sí. Yo lo que les prometo es que les voy a cambiar las fechas de estas prácticas, las voy a correr 8 días más para Porque que dice tengan hasta, un poco más de dicen flexibilidad. hasta 5. Sí, yo las corro 8 días más. Profe, una pregunta, ¿las competencias cómo van a ser? Es que allí leí Ajá. Python y no sé qué, y me asusté, ¿A entonces... dónde? ¿Dónde dice Python?
Yo me cansona. No. Yo voy a hacer esto ahora. Voy a habilitar este enlace para que cada uno organice sus grupos antes de las 11 de la noche. Y si no, mañana en la mañana se envían correos y organizan sus grupos de la competencia. Pero ¿cómo se organizan? ¿Ellos seleccionan o le envían un correo y nosotros los vamos poniendo? Por ejemplo, Duber no es un programador líder. Entonces, Jefferson Peña es un programador líder. Él va a aparecer ahí en el campus. Aquí en el campus va a aparecer el correo electrónico de Jefferson Peña. Entonces, ¿qué va a hacer Duber? Duber quiere trabajar con Jefferson en su equipo. Entonces, le escribe un correo, yo quiero trabajar con vos. Y listo, el compañero Jefferson le dice, sí, Duber, mi grupo es tal, mi equipo es tal, tiene este nombre, vinculate. Y ya, empezamos a trabajar. Listo. Inmediatamente acá se habilitan los ejercicios, estos dos que están en este caso ahí en pantalla deshabilitados. Estos son los dos ejercicios que van a hacer de la competencia. Y vuelvo y repito, el grupo que lo entregue primero es el que lleva el 5. Obviamente hay una exposición, hay una presentación que debe hacer ese grupo, y si todo está perfecto se llevan el 5. Aquellos que entreguen después se llevan un 4 o 6, los que entreguen después un 4, después un 3. Seguimos con el mismo podio que teníamos antes para la anterior. Y, profe, ¿tienen que entregarlos todos los miembros del grupo en Ingenious? Con uno es suficiente. Listo. Por eso es necesario que todos estén vinculados a través del campus en un solo grupo. ¿Y van a estar habilitados desde hoy a las 11? Sí, señor. Entonces seguimos utilizando este mismo podio. Aquel que entregue de primero y haga ¿Cuándo dijiste que entonces saca un 5. ¿Cuántos Aquel que estudiantes? entregue ¿Cuántos son los grupos, profe? máximo 3 personas y incluyendo el líder. O sea que podemos aceptar 2 personas. Exactamente. Profe, una pregunta, ¿usted qué criterios tomó para escoger los líderes? Ahí es una pregunta capciosa. Una ¿O no pregunta podemos- capciosa es aquella que puede dar lugar a un error. Bueno, una pregunta. Entonces, no sé si- pues, como- eso lo seleccioné al azar, realmente. Sí, eso fue un random, un archivito Excel que tengo y se arrojaron estas personas. Listo, profe. Genial. Sí, creo. Y al igual que los nombres están relacionados con algunas películas, pero ahí les voy a dar una descripción más amplia. ¿Listo? Ok. Bueno, muchachos, entonces La bendición. los dejo para que hagan su clase. Disculpa la pregunta. Dime. ¿Cuándo era esta competencias?